Bien, muy buenas tardes con todas y con todos. A nombre del magistrado César Ochoa Cardich, director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, les damos una cordial bienvenida a esta conferencia Problemas actuales de la democracia constitucional, que será pronunciada por el profesor Manuel Aragón Reyes. Contamos, asimismo, con la participación de dos magistrados del Tribunal Constitucional, el magistrado Pedro Hernández Chávez y el magistrado César Ochoa Cárdenas. Enseguida, entonces, tengo el grato honor de presentar al profesor doctor Manuel Aragón Reyes. El profesor Aragón Reyes es catedrático emérito de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, consejero de Estado, director de la Revista Española de Derecho Constitucional y magistrado del Tribunal Constitucional de España. Posee una dilatada y rigurosa trayectoria intelectual, marco en el que es autor de una producción científica ciertamente extraordinaria. Si tuviera que hacer referencia a su producción científica, desde luego me tomaría todo el tiempo destinado a su conferencia. Es decir, sería imposible escucharle a él, y es a eso a lo que hoy día nos hemos convocado. Baste por ello señalar que es uno de los representantes más importantes de la primera generación de constitucionalistas españoles, a quienes les correspondió la importante y nada fácil tarea de dotarle de contenido e interpretar la Constitución, no cualquier Constitución, la Constitución de la democracia, la Constitución de 1978. Escenario en el que el profesor Aragón contribuyó decididamente a la construcción y consolidación del Estado democrático de derecho en España, tanto desde el ámbito académico como desde el ámbito jurisdiccional. Sus estudios sobre el concepto de constitución, el principio democrático, la jurisdicción constitucional, el control judicial del poder, entre otros, han sido y son de consulta obligatoria para quien se precie de constitucionalista en Iberoamérica. Como juez constitucional es autor de más de 229 sentencias que, unidas con sus importantes votos particulares, expresan realmente la interpretación y aplicación jurisdiccional de la Constitución española. Es asimismo maestro de un buen número de constitucionalistas. Para mí es un honor, reitero, presentarle el día de hoy, además que ha sido mi profesor. Adelante, profesor Aragón. Muchas gracias. Pues bien, buenos días para ustedes, buenas tardes desde Madrid. Muchas gracias, mi estimada María Candelaria, antigua alumna mía en el Centro de Estudios Constitucionales, por esta presentación tan amable que ha hecho de mí. Dicho eso, mis siguientes palabras tienen que ser de agradecimiento a los organizadores de este acto y en especial al magistrado constitucional don César Ochoa por haberme invitado a participar en el acto de esta mañana de ustedes, de esta tarde mía, para dictar la conferencia que a continuación desarrollaré. Es para mí un auténtico honor colaborar con este Centro de Estudios Constitucionales adscrito al Tribunal Constitucional de Perú, que por lo que he visto y ya sabía, está desarrollando una tarea magnífica. Y claro, también tengo que expresar una satisfacción, no solamente un honor, porque yo estoy profundamente vinculado a las dos instituciones paralelas españolas. Desde hace más de 45 años he tenido y sigo teniendo responsabilidades en el Centro de Estudios Constitucionales de España.
y durante 9 años, de 2004 a 2013, fui magistrado del Tribunal Constitucional. Por tanto, hablar en el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú es para mí, bueno, seguir en dos instituciones homónimas a las que yo en España he dedicado mucho tiempo. El tema de mi conferencia, como se me ha pedido y se acaba de decir, es los problemas actuales de la democracia constitucional. Un tema, obviamente, tan amplio que no puedo desarrollarlo en el tiempo limitado de una conferencia, por lo que solo trataré de aquellos problemas que me parecen esenciales e incluso dentro de ellos de uno que creo de gran importancia, que es la función que le cumple a los tribunales constitucionales ante el debilitamiento que hoy la democracia constitucional está experimentando. Porque en la actualidad es difícil negar que la democracia constitucional está en peligro, no tanto por la posibilidad de su derrocamiento a través de la fuerza, aunque ese riesgo no haya desaparecido, como por su erosión interna, esto es, por la inaplicación de la Constitución o por su falseamiento. Ese, a mi juicio, es hoy el riesgo que en muchos países la democracia constitucional corre en el presente. El defectuoso funcionamiento de los partidos, la excesiva polarización política, el declive de los parlamentos, la fuerza expansiva del poder ejecutivo, la acción de los populismos, contrarios a la institucionalización y a la normatividad, la atonía de la acción estatal para hacer disminuir las desigualdades sociales son, entre otras causas, las bases que contribuyen a la situación de riesgo que acecha en el presente a la democracia constitucional. Revertir esa situación solo es posible si se cumplen determinadas condiciones necesarias para que la democracia constitucional sobreviva. Una es la concordia política, que obliga a respetar al adversario y recurrir al consenso para la adopción de las decisiones fundamentales del Estado. Otra es la ejemplaridad por término medio de los políticos y de las instituciones. Otra, quizás la más indispensable, es el fomento de la educación cívica de los ciudadanos, acompañada de la acción del Estado para proteger a los sectores desvalidos de la sociedad. Y por último, se hace muy necesario fortalecer los controles del poder. La democracia constitucional es un tipo específico de democracia que consiste precisamente en que se rige por una constitución auténtica, esto es, por una constitución normativa y democrática que tiene como objeto la limitación funcional y material de la acción de los poderes constituidos. Ese es el verdadero significado de la Constitución. De manera que sólo el pueblo del que la Constitución deriva es soberano, expresando su soberanía mediante la emanación de la Constitución y también en determinados supuestos a través de su participación en las reformas constitucionales. Ningún poder del Estado, incluido el del Parlamento, puede arrogarse esa soberanía. Por ello, los poderes constituidos tienen limitada su capacidad de acción, ya que únicamente pueden hacer aquello que la Constitución les permite. Pero para que sean efectivas las limitaciones constitucionales del poder, es preciso que existan órganos de control que las aseguren. Una limitación sin control no es una limitación, es una no limitación. De ahí que en la democracia constitucional resultan imprescindibles una serie de controles sociales, políticos y jurisdiccionales que puedan hacer efectivas las limitaciones del poder exigidas por la propia Constitución. Por razones de tiempo, no puedo extenderme sobre los controles sociales y políticos que demanda el Estado democrático. Solo me detendré en los controles jurisdiccionales propios del Estado de Derecho,
ya que la democracia constitucional sin el Estado de Derecho es de imposible realización. No puedo extenderme sobre la naturaleza y función del control jurisdiccional, pero sí que debo subrayar que la independencia y solvencia jurídica de los tribunales es la condición imprescindible para que tales controles sean efectivos. Como en el tiempo necesariamente limitado de esta conferencia, no puedo entrar en detalles sobre esa independencia referida a la jurisdicción ordinaria. He optado por examinar lo que significa la independencia de los tribunales constitucionales, ya que aparte de la función crucial que desempeñan en el Estado constitucional de Derecho, me parecía lo más indicado, habida cuenta de que esta conferencia se imparte en un centro adscrito al propio Tribunal Constitucional del Perú. Para comenzar, me parece conveniente aclarar que la justicia constitucional en el modelo llamado europeo, hoy extendido a algunos países hispanoamericanos, entre ellos Perú, no la ejercen solo los tribunales constitucionales, sino además todos los tribunales ordinarios, en cuanto que ellos también han de aplicar la Constitución. De manera que ya no existe el originario modelo kelseniano de dos jurisdicciones separadas, la ordinaria, que aplica la ley y controla los actos y reglamentos, y la constitucional, que aplica la Constitución y controla al legislador. Ahora, la justicia constitucional, en el modelo al que me refiero, es una mezcla de organización difusa y concentrada, en la que intervienen tanto la jurisdicción ordinaria como la jurisdicción constitucional, correspondiéndole a esta, a los tribunales constitucionales, la exclusividad para entender de los procesos a ellos atribuidos, aunque desde el punto de vista material, esa exclusividad se reduce al monopolio del control de constitucionalidad de las leyes y demás normas con fuerza de ley, con efectos anulatorios, y al ejercicio vinculante de la suprema interpretación de la Constitución y de la constitucionalidad de la ley. Que los tribunales constitucionales han de ser independientes es tan obvio como que han de serlo todos los tribunales de justicia. Sin tal garantía no existe el Estado de Derecho. Cabe decir incluso que esa garantía ha de estar aún más reforzada en el caso de los tribunales constitucionales, ya que su cometido es asegurar de manera objetiva el sometimiento de todos los poderes públicos, incluido el más alto, el legislativo, a la suprema norma del ordenamiento, la Constitución. Ese tribunal, que es la auténtica clave de bóveda del sistema jurídico en cuanto que es el máximo guardián de la coherencia constitucional del ordenamiento, solo puede cumplir esa función de manera legítima y efectiva si la realiza con absoluta independencia. Las medidas que se adoptan para garantizar la independencia de los tribunales constitucionales son de diversa índole. Por un lado, las referidas a la designación de sus miembros, exigiéndose que participen en ella diversos poderes del Estado, en el caso de los parlamentos por mayorías cualificadas que obligan al consenso, así como también que esa designación recaiga en juristas de reconocida competencia. Por otro lado, las referidas a la actuación del propio órgano en el ejercicio de sus funciones, que ha de estar basada en procedimientos objetivos y predeterminados, no solo para evitar cualquier imagen de politización partidista, sino también para preservar la imparcialidad de sus miembros, a cuyo servicio está el sistema de recusaciones y abstenciones. Pues no debe olvidarse que la imparcialidad, aunque distinguible técnicamente de la independencia, la acompaña de modo necesario. Por último, la referida a la legitimidad de sus resoluciones jurisdiccionales, que han de descansar en razones discursivamente contrastables, esto es, en una sólida fundamentación jurídica capaz de ser reconocida como tal por la comunidad de los estudiosos y profesionales del derecho. En ese sentido, la posibilidad de que puedan emitirse votos particulares posee, a mi juicio, unas ventajas: propiciar el debate racional sobre la argumentación de las resoluciones, que superan sus inconvenientes, dar cuenta de divisiones internas en el propio foro. De todo ello,
y de otros aspectos más relativos a la independencia, como por ejemplo la necesaria autonomía del órgano de los tribunales constitucionales, o la duración de los mandatos de los jueces constitucionales, o las fórmulas de renovación, no voy a ocuparme en este momento, ya que son suficientemente conocidos. Lo que me interesa subrayar es el significado más profundo de la independencia de los tribunales constitucionales, que no es otro que su exclusiva y fiel sumisión a la propia Constitución. El asunto es tan importante que quiero extenderme algo sobre él, porque justamente en ello reside esa independencia, siendo las medidas que se adoptan para conseguirla solo un medio para garantizarla. Si la independencia de cualquier tribunal tiene su más exacto sentido en que solo está sometido a la ley y no a cualquier otro tipo de mandato, esto es, en que es libre porque solo es esclavo de la ley. En el caso de los tribunales constitucionales, esa independencia radica en definitiva en que es libre, porque también ha de ser esclavo, esclavo únicamente de la Constitución. Esa es la gran cuestión de siempre, pero muy viva en nuestro tiempo acerca de los tribunales constitucionales. La tensión entre los tribunales constitucionales y la democracia es un problema que se ha planteado muchas veces con escasa reflexión. No puede ser abordada con rigor bajo la premisa del carácter contramayoritario de los tribunales constitucionales, sencillamente porque lo propio de ellos es asegurar la limitación del poder de las propias mayorías. Así lo exige el concepto de Constitución. Los tribunales constitucionales no están, pues, desvinculados de la democracia, sino sometidos a la dimensión suprema de la misma, la que crea, define y sostiene a la Constitución. De ahí que su función sea la de controlar que la democracia de mayoría, es decir, lo que yo llamo la democracia en la Constitución, esté subordinada a la democracia de consenso, esto es, la democracia de la Constitución. El auténtico problema de la tensión entre tribunales constitucionales y democracia no consiste, pues, en el carácter necesariamente contramayoritario de estos, donde radica exactamente es el entendimiento correcto por aquellos, por los tribunales constitucionales, del texto constitucional, para evitar que de guardianes de la Constitución pasen a ser sus dueños. Esto es, para que sirvan fielmente a la democracia de consenso que sostiene a la propia Constitución y a su reforma. De ahí que esa importante cuestión acerca de las relaciones entre los tribunales constitucionales y la democracia, donde debe situarse correctamente, es en el campo de la interpretación constitucional, en su significado y límites, partiendo de que la interpretación de la Constitución se distingue de la interpretación de la ley, debido a que una y otra son normas también distintas. No solo por razones de jerarquía, supremacía de la Constitución sobre la ley, o de grado de abstracción o indeterminación, mayor en los textos constitucionales que en los textos legales, debido a que la Constitución de nuestro tiempo, en su pretensión de regular, además del Estado, las bases de la ordenación de la propia sociedad, alberga un buen número de principios y valores, ya que por ella, como se ha dicho muy gráficamente, pasan todos los hilos del derecho. Tales distinciones son, sin embargo, meramente de grado o cuantitativas, incapaces de fundamentar una distinción cualitativa. La jerarquía por sí sola no tendría por qué afectar necesariamente a la estructura normativa o a la textura normativa. Las leyes también contienen enunciados generales y abstractos, así como principios y valores o conceptos jurídicos indeterminados. Y el hecho de que ello sea más frecuente en la Constitución que en las leyes es solo, insisto, una cuestión de cantidad o de grado, pero no de cualidad. Si la diferencia quedara ahí, la interpretación de la Constitución no supondría una operación hermenéutica distinta de la interpretación de la ley. La interpretación de ambos tipos de normas, que no es una operación mecánica, ni mucho menos, sino recreativa, podría realizarse
a través de los criterios clásicos usuales y bien conocidos, por ejemplo, en España, los previstos en el artículo 3, apartado primero del Código Civil, que sirven a su vez de límite de sujeción a la labor del intérprete. Es cierto que en la interpretación de las normas jurídicas no existe por lo general una única interpretación posible, aunque sí haya necesariamente interpretaciones inaceptables basadas en la arbitrariedad, esto es, desnudas de una fundamentación jurídica razonable. Fruto, pues, de la voluntad y no de la razón, de las razones del derecho, en cuyo caso el intérprete no estaría realizando una operación jurídica objetiva, sino política o subjetiva. Dicho ello, y si partiéramos de la premisa anterior, distinción solo cuantitativa o de grado entre Constitución y ley, la interpretación legal, insisto, no se distinguiría en cuanto a su capacidad recreadora y sus límites de la interpretación constitucional. Pero una conclusión así hay que desecharla, pues la diferencia fundamental, cualitativa, entre Constitución y ley, y por ello entre la interpretación constitucional y la interpretación legal, radica en otras razones distintas de la jerarquía y del grado de abstracción o indeterminación de los preceptos. Tales razones, que prestan a la Constitución una especial singularidad, se basan, esas razones que le dotan de singularidad, que dotan a la Constitución de una cualidad distinta de la ley, se basan, de un lado, en que las imprecisiones de la ley, cuando no basten los criterios usuales y clásicos de interpretación para resolverlas, pueden ser remediadas a la luz de la propia Constitución, esto es, utilizando la interpretación constitucional de la ley como último recurso. Y en cambio, las imprecisiones de la Constitución, cuando no basten los criterios usuales de interpretación, no pueden ser remediadas a la luz de una norma superior a ella, que no la hay, por la salvedad limitada en materia de derechos, si la Constitución ha dispuesto la remisión interpretativa a tratados internacionales sobre derechos humanos, como ha previsto en España el artículo 10, apartado segundo de nuestra Constitución. Lo que obliga en tales casos, en esos casos de indeterminación, a acudir a la teoría general de la Constitución para resolver el problema, de manera que, en los casos difíciles, la teoría acaba integrándose en la dogmática. Ello supone introducir en la interpretación de la Constitución un elemento extranormativo o extratextual que no existe en la interpretación de la ley. De otro lado, la distinción cualitativa entre Constitución y ley también se basa en que la democracia constitucional es inseparable del pluralismo político, de manera que la Constitución, además de contener normas cerradas, ha de tener también normas con un suficiente grado de apertura para que sean posibles políticas legislativas distintas en función de la mayoría electoral de cada momento. A diferencia de los reglamentos, que son ejecución de la ley, las leyes no son exactamente ejecución de la Constitución. Eso no significa que las leyes estén vinculadas solo de manera negativa a las normas constitucionales, sino también en cierto modo positiva, ya que el legislador únicamente puede hacer aquello que la Constitución le permite. De manera que no todos los silencios constitucionales sobre materias concretas suponen la absoluta libertad del legislador para establecerlas o regularlas. La Constitución no solo establece prohibiciones expresas al legislador, sino también implícitas, derivadas del reconocimiento en el texto constitucional de conceptos, reglas, principios y valores de los que se desprende la prohibición de vulnerar. No obstante, dicho lo anterior, es cierto, como antes se apuntó, que respetando las prescripciones constitucionales inequívocas, que obviamente son un límite de la libertad del legislador, caben distintos desarrollos legales de la Constitución según las mayorías parlamentarias que en cada momento hayan producido los resultados electorales. Y aquí sí que hay también, como he dicho, una diferencia cualitativa entre Constitución y ley,
De manera que el intérprete constitucional tiene que realizar su labor teniendo en cuenta la obligación de garantizar el pluralismo político, lo que resulta sin duda una operación hermenéutica delicada y compleja. Compleja porque el intérprete constitucional ha de desentrañar el ámbito del pluralismo o apertura que subyace en los diversos preceptos constitucionales, dado que incluso en los declarativos de derechos fundamentales, junto a un ámbito cerrado, indisponible, contenido esencial del derecho, existe una zona abierta al pluralismo, pero también delicada, porque el intérprete constitucional no puede ser agente del pluralismo político, tomando partido por una opción ideológica que ello solo le corresponde al legislador. Son, pues, estas dos diferencias cualitativas entre Constitución y ley las que hacen de la interpretación constitucional una tarea no sólo de mayor dimensión recreadora, sino también de singular intensidad, distinta en ese sentido que la de la interpretación legal, y por ello necesitada de intérpretes especialmente cualificados, más aún cuando esos intérpretes son los intérpretes supremos de la Constitución. De ahí la necesidad de que los miembros de los tribunales constitucionales sean juristas suficientemente versados en la teoría y en la práctica del derecho, lo que conduciría a meditar sobre la conveniencia de que los tribunales constitucionales tengan una composición especialmente equilibrada entre miembros procedentes de las altas magistraturas judiciales, destacados profesionales en el ejercicio de la abogacía y profesores universitarios de derecho de la máxima cualificación profesional. No voy a extenderme sobre esto, que solo os dejo apuntado. Una vez constatada la peculiaridad de la interpretación constitucional, resulta necesario afirmar que esa interpretación tiene unos límites que no pueden traspasarse. Pues si se hiciera, el Tribunal Constitucional dejaría de estar sometido a la Constitución y de recreador de esta, de verificarla para adaptarla a nuevas circunstancias, se convertiría en su creador, esto es, en su dueño, suplantando al poder constituyente y, por supuesto, al poder de reforma. De la misma manera que la Constitución no puede ser una página en blanco en la que el legislador escriba a su capricho, tampoco puede ser una página en blanco en la que el Tribunal Constitucional escriba a su capricho. Si esto fuera así, no solo sufriría el principio de seguridad jurídica, sino que en realidad la propia Constitución desaparecería como norma jurídica de obligatoria observancia. Por ello, los tribunales constitucionales no son libres a la hora de interpretar el texto de la Constitución, ya que están vinculados por sus prescripciones literales inequívocas, por los conceptos jurídicos que en el texto se contienen y que poseen un significado generalmente admitido en el mundo del derecho, y en fin, por el espíritu y no solo la letra que da significado y sentido a los preceptos constitucionales. Bajo el nombre tan confusamente utilizado de interpretación constitucional evolutiva, no puede esconderse una tarea que desconozca tales límites. Porque es cierto que toda interpretación jurídica es evolutiva, en el sentido de que ha de adaptar la norma a nuevas circunstancias, de vivificarla y objetivarla, de hacer realidad la máxima tan conocida de que la ley es más inteligente que el legislador. En este caso, que la Constitución es más inteligente que el constituyente. Como ven, no soy partidario de una estricta interpretación originalista. Es cierto, como dije antes, que lo que no puede, dicho lo anterior, la interpretación constitucional es crear lo que en la Constitución no existe. Pues eso no es interpretar, sino hacer Constitución. Crear y no recrear. La labor del intérprete, que es difícil, porque distinguir entre creación y recreación normativa es una tarea hermenéuticamente difícil, pero que hay que llevarla a cabo necesariamente,
Porque la labor del intérprete constitucional es descubrir sentidos que en la norma están y que pueden derivarse de ella porque inutse la norma los alberga, pero nunca inventar sentidos que de ninguna manera la norma propicia. Por eso la mal llamada interpretación evolutiva creativa no puede tenerse por interpretación, sino por mera e irreprochable suplantación del texto constitucional. De ahí la severa crítica que ha de hacerse a constructivismo jurídico que suponga un activismo jurisdiccional creativo y muy en especial que conduzca a la creación por la jurisprudencia constitucional de nuevos derechos fundamentales. Si el descubrimiento de nuevas facetas o nuevas titularidades de un derecho fundamental, y un buen ejemplo, perdone que me refiera a España, un buen ejemplo es la jurisprudencia constitucional española acerca del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de nuestra Constitución. Si eso es una operación legítima y necesaria para dotar de plena efectividad al derecho, la creación de nuevos derechos, conectados meramente a principios o engarzados a derechos que conceptualmente no pueden albergar en su seno distintos derechos a los que ellos establecen, es una operación por completo reprochable, porque eso significa introducir modificaciones en la Constitución sin seguir su procedimiento de reforma. Nunca conviene olvidar que eso, para aquel ser, no es otra cosa que un golpe de Estado en sentido jurídico. Por ello, las llamadas mutaciones constitucionales son, a mi juicio, incompatibles con la Constitución normativa. Los tribunales constitucionales, en definitiva, no pueden crear nuevos derechos fundamentales, ya que eso compete al poder de reforma constitucional, ámbito reservado a las democracias de consenso, que debe ser guardado por el Tribunal Constitucional y no sustituido por él. No es obvio, no por obvio debe silenciarse. El Tribunal Constitucional no es poder constituyente, sino poder constituir. Un poder constituido es esencial para garantizar la vigencia de la Constitución y recrear su sentido, pero no para crear normas constitucionales. Además, la creación de derechos fundamentales por los tribunales constitucionales privaría a esos derechos de su necesaria estabilidad, con quebranto de la seguridad jurídica, ya que nada impide a un tribunal constitucional futuro modificar la doctrina de un tribunal constitucional anterior, lo que a veces se produce incluso en materia de derechos fundamentales, y valga como ejemplo el cambio de doctrina del Tribunal Supremo norteamericano en relación con el aborto. Lo dicho para los derechos fundamentales es extensivo a cualesquiera otras prescripciones constitucionales, cuyo cumplimiento fiel debe impedir a los tribunales constitucionales actuar creativamente al margen de ellos. En este punto quiero insistir. Aunque a veces hay autores, tendencias, para que los tribunales constitucionales se conviertan en agentes, en verdad, auténticos agentes de desarrollo político. Recuerdo una vez que en un congreso en México me dijo un miembro de un tribunal constitucional: nosotros tenemos que ser los agentes del cambio social. Yo me quedé preocupado y le dije: mire, si usted piensa así, sería conveniente que dejara de estar en un tribunal y pasase al Parlamento, se hiciera político, porque los agentes del cambio social son los parlamentos, es la ley, dentro de las capacidades que la Constitución le da. El tribunal está para garantizar el pluralismo, pero al mismo tiempo para defender unas líneas que en la Constitución existan y que de ninguna manera pueden hacer del tribunal una especie de agente activista de cambios políticos que a él no le corresponde esa función.
Claro, como antes dije, respetar los límites que la interpretación constitucional necesariamente tiene, tuviera, entonces la aplicación de la Constitución será un mero capricho de aquellos que tienen a su cargo custodiarlo. Respetar los límites que la interpretación constitucional necesariamente tiene. Eso es, en definitiva, el presupuesto de la legitimidad de los tribunales constitucionales, en cuanto que refutaría el argumento acerca de la contradicción entre democracia y tribunales constitucionales. Y en cuanto que reflejaría verdaderamente la auténtica independencia de estos, eliminando o dejando sin razones la temible tacha de su politización. Dedico la última parte de mi conferencia a retomar algo que, con lo que comencé, que es a los problemas actuales de la democracia constitucional y a la cuestión central que en relación con ellos he venido tratando, el papel que han de desempeñar los tribunales constitucionales en esa tesitura. En unos tiempos como los del presente, en que la democracia constitucional se encuentra erosionada en el plano político, y eso ocurre prácticamente en la mayoría de los países. No hablo solamente de América, también de Europa. Estamos sufriendo ese proceso de debilitamiento de la democracia constitucional. Un grupo de 9 profesores, hace 2 años, publicamos un libro sobre la democracia constitucional española, que le pusimos por título España, democracia menguante. Somos 9 profesores ya maduros, profesores del Colegio Libre de Eméritos, todos catedráticos y ya eméritos universitarios, de diferentes disciplinas, de derecho varias, de derecho administrativo, de derecho internacional, de derecho constitucional, también economistas, sociólogos. Hicimos una especie de diagnóstico de por qué se estaba debilitando en España y en partes del mundo, porque nos fijamos en España, la democracia constitucional. Y propusimos una serie de remedios. Lamentablemente esos remedios no se han producido. Y hoy nuestra democracia sigue estando debilitada, incluso un poco más debilitada. En esas condiciones, se hace más necesario que nunca fortalecer el Estado de Derecho, como último reducto para evitar la crisis del sistema. Es cierto que el derecho no lo puede todo, es una cosa que yo siempre le digo a mis alumnos. Yo soy jurista, por tanto, vocacionalmente jurista. Estaría bueno, le tengo un enorme respeto al derecho. Pero siempre les digo, el derecho no lo puede todo. Aunque sin el derecho no pueda conseguirse nada justo, seguro y duradero. Por ello, revitalizar la democracia constitucional requiere también, indudablemente, de medidas políticas y no solo jurídicas. Unas medidas políticas destinadas a reforzar los instrumentos de control político, de introducir cambios en la práctica política que preserven el decoro de las instituciones, la confianza de los ciudadanos en los políticos y en las instituciones, que dote de ejemplaridad a esas instituciones, que fomente la concordia política y ciudadana, sin la cual la democracia constitucional no puede subsistir. Claro está, pero pertenece al mundo del derecho, y no solo al de la política, robustecer los instrumentos de control jurisdiccional. Los controles, como dije al principio, son de 3 clases, más o menos: sociales, políticos y jurídicos. Son complementarios. Los 3 tienen que existir,
para que la democracia constitucional sea efectiva, se consolide, dure. El control social es el que ejercen los ciudadanos en ejercicio de sus derechos de libertad de expresión, de manifestación, de reunión, para criticar acciones del poder. El control político es el que se ejerce a través de las elecciones y el que se ejerce en el Parlamento sobre el poder ejecutivo, sea un sistema de régimen parlamentario o régimen presidencialista. En ambos hay control. Y el control jurisdiccional es el que lo ejercen los tribunales de justicia y a su cabeza el Tribunal Constitucional. Los dos primeros los demanda, como dije, el Estado democrático. El último, control jurisdiccional, lo exige el Estado de Derecho. Porque no hay democracia constitucional sin Estado de Derecho. Y no puede funcionar bien el Estado de Derecho si no hay democracia constitucional. Son tres pilares: Estado constitucional y democrático del derecho. Claro está, hay que revitalizar la democracia constitucional. Me queda poco tiempo, pero les voy a contar una anécdota que a mí siempre me gusta mucho, a lo mejor dos, si me da tiempo dos, sobre esto, porque esto es capital. Una se refiere a una conferencia que dio Isaiah Berlin en el Instituto Nexus de los Países Bajos hace ya 30 años, sobre liberalismo y democracia. Y cuando terminó la conferencia, una persona del público le dijo: doctor, profesor, ¿podría usted decirme a mí, que no soy experta en filosofía política ni en derecho, podría decirme en muy pocas palabras qué es y cómo se mantiene la democracia? Y le dijo: mire, se lo voy a decir. La democracia es como el césped de los jardines, una construcción artificial, no es natural. Y el césped de los jardines recibe su vitalidad de abajo arriba, a través de las raíces de la tierra, pero su mantenimiento procede siempre de arriba a abajo, a través de riegos y cuidados continuados. Y así es la democracia. Su vitalidad, su legitimidad procede de abajo arriba, la voluntad popular, pensándose a través de las elecciones, etc. Pero su mantenimiento procede de arriba abajo, mediante riegos y cuidados continuados, es decir, en la democracia, mediante la ejemplaridad por término medio de las instituciones y los políticos y la educación constante de los ciudadanos. Si el riego y los cuidados del césped se dejan de tener durante el tiempo, el césped se seca. Si ese otro riego, ejemplaridad, políticas, etcétera, se deja de caer sobre la democracia de arriba a abajo, la democracia también se seca. Y cuesta mucho tiempo, perdón, pero ya está. Y cuesta mucho tiempo. Y a veces es difícil conseguir que vuelva a resurgir. La otra anécdota que tiene que ver con las instituciones, con la ejemplaridad de las instituciones, y que se predica de todas ellas: instituciones jurisdiccionales, instituciones políticas, y si me apuran, las instituciones sociales. Esa otra anécdota, sí, me da tiempo, es muy subjetiva. Aquí tiene como protagonista a Karl Popper. Karl Popper hace también bastantes años, en una polémica cuando mitad de los 70, creo recordar, a finales de los 70, estaba muy vigente la controversia en la historia y la filosofía política entre la interpretación personalista o institucionalista de la política y de la historia política. Y uno defendía que lo importante eran las personas, las personalidades políticas, y otros que las instituciones. El oponente en esa polémica se celebró en la Michigan
en la universidad, bueno, se publicó en la Michigan Law Review hace ya mucho tiempo, muy firmemente afirmaba. Lo importante en la historia política, en la realidad política, son las instituciones, no las personas. Las instituciones porque son los fortines defensivos, las auténticas fortalezas del sistema. Entonces Pope le interrumpe, le dice, mi querido colega, estoy de acuerdo con usted siempre que usted esté de acuerdo conmigo en que las fortalezas resisten si la guarnición es buena. Si quienes la sirven son buenos. Entonces la selección de los componentes de las instituciones es una de las cuestiones importantes para mantener la democracia constitucional. Y voy terminando. Volvamos a control jurisdiccional. Volvamos a los tribunales constitucionales. Como les decía, hacen falta muchas medidas para revitalizar la democracia constitucional, hoy lamentablemente erosiona. Pero entre esas están reforzar los instrumentos de control jurisdiccional. Y a la cabeza de esos instrumentos están los tribunales constitucionales, cuya función es esencial, pero ahora más aún para preservar la democracia constitucional frente a los serios peligros que hoy se ciernen sobre ella. El auge de los populismos, la excesiva polarización política, el mal funcionamiento de los partidos, el desprecio al consenso, la erosión del poder legislativo, los excesos del poder ejecutivo, que hoy aquejan a una buena parte de los sistemas políticos democráticos, van unidos a la pérdida de valor de las constituciones, que con frecuencia son inaplicadas, vulneradas o falseadas. Cuando esto sucede, el último resorte para corregir esa situación son los tribunales constitucionales. Unos tribunales constitucionales realmente independientes, legitimados por su solvencia y objetividad, dispuestos a tomarse la Constitución en serio, alejándose de cualquier tentación de sustituirla o tergiversarla. Porque eso, como ya he dicho, significa que los tribunales constitucionales sean independientes. Esto es, libres frente a cualquier mandato o decisión de los poderes políticos, porque solo han de estar sometidos fiel y objetivamente a la propia Constitución. Ojalá que en estos momentos de riesgo cierto para la democracia constitucional, que es un sistema difícil, como lo del SEPE, pero que se ha mostrado el menos malo, o si quieren, hasta ahora el mejor sistema para organizar en paz, libertad e igualdad la convivencia ciudadana. Ojalá, pues, de verdad, que en estos momentos de riesgo para ese sistema, que creo que no hay otro mejor, y la historia lo ha demostrado, que necesita reforma, está, pero no destrucción. Bien, en estos momentos de riesgo para la democracia constitucional, ese mandato de sujeción fiel e incondicionada a la Constitución para vivificarla, para recrearla, pero no para sustituirla. Ojalá ese mandato no deje nunca de cumplirse por todos los tribunales constitucionales. Y estoy seguro de que así lo hace y lo hará el Tribunal Constitucional de Perú. Y ya he terminado y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias al profesor Manuel Aragón Reyes. El profesor Aragón ha puesto de relieve un problema que nos concierne y nos conmina a todas y a todos: el debilitamiento de la democracia constitucional por su erosión interna, escenario en el que el control jurisdiccional de las leyes y la interpretación de la Constitución tiene un papel importante. Y el Tribunal Constitucional, o más precisamente los jueces constitucionales, un papel clave.
El día de hoy contamos con un juez constitucional que tiene en sus manos ese papel clave, el magistrado Pedro Hernández Chávez, a quien tengo el gusto y el honor de dejar en el uso de la palabra para los comentarios a la conferencia pronunciada por el profesor Aragón. Magistrado Hernández, adelante, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Candelaria. Siempre es un gusto saludarla y saludar a las personas que nos escuchan, conectados por las diversas redes sociales que tiene el Tribunal Constitucional. Hacer llegar mi saludo, muy buenas tardes al maestro Aragón Reyes y muy buenos días en general a todas las personas que nos escuchan y que nos miran. Yo no puedo dejar de iniciar estos comentarios señalando una doble satisfacción. La primera general, porque intercambiar opiniones, comentar siquiera el parecer del maestro Aragón Reyes es un lujo, ¿no? Estamos hablando de un académico que, como bien lo mencionaba la presentadora, es una persona que ha marcado la pauta del desarrollo del Tribunal Constitucional español, que para América Latina siempre es un referente en la labor de la justicia constitucional, y obviamente hay una satisfacción de tenerlo entre nosotros porque creo que es un lujo, y en ese sentido felicito al SEC por contar con expositores de tan elevada talla académica, personal y profesional. Pero hay una segunda razón que a mí en lo personal me llena más de mucha satisfacción, y eso tiene que ver mucho con el desarrollo profesional de este magistrado, ¿no? Es el año 2001, 2002, yo me encontraba realizando en ese momento la maestría en la Universidad Católica del Perú, y claro, uno de los aspectos importantes que uno tiene que ver en una maestría es qué tesis abordamos. Y siempre hubo esta inquietud por el famoso tema de la parte orgánica y cómo lo contemporizamos con los derechos fundamentales. Y había pues esta inquietud en general de buscar pues la definición de algo que nos motive a profundizar, digamos, con la rigurosidad que exige una tesis. Y yo andaba deambulando hasta que el año 2001 me encuentro con la obra del maestro Aragón Reyes, titulado Constitución y Control del Poder, Introducción a una teoría constitucional del control. Y claro, cuando devoré el libro, ¿no? Este planteamiento de la diferenciación tripartita del control social, político y jurídico en una óptica integral, me pareció un planteamiento absolutamente, no solamente interesante, sino lógico. Porque claro, a veces la perspectiva jurídica hace que los jueces, los magistrados y los operadores de derecho en general vean que el derecho, pues como decía el maestro, no es algo que abarca todo, pero se pierde esta perspectiva social y política que sí está en la Constitución de suyo. Creo que no es novedad sostener que es pacífico aceptar que las constituciones pues tienen una doble naturaleza, ¿no? Jurídica y política. Jurídica como norma suprema y política como ese orden o ese modelo social que tratan de establecer. Sin embargo, esta perspectiva del control político no siempre en América Latina y sus vicisitudes políticas fue entendido como parte de ese control. Entonces, encontrarme hace prácticamente 25 años con ese libro a mí me marcó mucho en lo personal, y obviamente me llevó, no tuve la suerte como la doctora Candelaria de ser alumna directa del maestro Aragón, pero los libros también enseñan, y con todo respeto, apreciado doctor Aragón, para mí ha sido un maestro en mi formación profesional y se lo agradezco. Eh, Pasando esa anécdota personal, simplemente yo creo que lo que el doctor Aragón ha sostenido el día de hoy es de suma importancia. En primer lugar, por este concepto de democracia constitucional, ¿no? Esta forma de organizar el poder de una comunidad política que necesariamente requiere ser garantizada por la Constitución y lo que ella implica, ¿no? Y claro, hablar de democracia constitucional y constitución democrática no necesariamente es un juego de palabras, creo que es un concepto filosófico muy profundo, donde se entabla esta óptica de una legitimación popular, pero que también, como lo decía el maestro, no es un tema de contraposición con las mayorías, sino simplemente de la esencia fundamental de una constitución, que es limitar y controlar. Y eso me parece que a estas alturas del partido, poco a poco es algo que ya se ha asumido como cierto. Lo que me parece, y aquí un comentario que no necesariamente se ha asumido con esa misma, digamos, con el mismo convencimiento,
por ejemplo, tiene que ver mucho precisamente con esta relación en el cotidiano, en el día a día, de estos controles. Claro, el control social es de las elecciones, las opiniones públicas, pero el control político y el control jurídico, por lo menos en América Latina, siempre ha tenido mucha tensión. Y como mencionaba el doctor Aragón Reyes, probablemente ahora la defensa de la democracia constitucional no va necesariamente, aunque los peligros siempre están latentes y persistentes y no hay que bajar la guardia, no necesariamente va por preocuparnos por el derrocamiento de la democracia constitucional, sino, como él decía, por una suerte de inaplicación o un vaciamiento. Y claro, yo creo que eso en los últimos tiempos en América Latina y particularmente en el Perú ha tenido una influencia preocupante que por lo menos a nivel específico del Perú me parece que requiere algunas reflexiones, ¿no? Esta idea del neoconstitucionalismo y algunos de sus fundamentos, obviamente como toda teoría, con cosas muy buenas, pero también con cosas que pueden ser motivo de una reflexión. Y por ejemplo, esta suerte de priorización, ¿no? De los principios frente a las normas, no, frente a las reglas, es un problema bastante serio, porque en el fondo lo que se genera ahí es, me parece, un desconocimiento de que el sistema jurídico tiene principios y tiene reglas, pero además también a un nivel metodológico, eso se traduce, por ejemplo, en el reemplazo, yo diría a veces indiscriminado, de la ponderación de principios frente a la subsunción de reglas, también es un factor bastante preocupante que lleva a veces a un activismo judicial, digamos, que hay que tener cuidado. Pero también una tercera idea interesante que tiene que ver básicamente con una lógica, digamos, axiológica, si se me permite, ¿no? Este reemplazo de la justicia general, ¿no? Con normas previas, generales y abstractas, por una dinámica de una justicia individualizada, ¿no? Para el caso concreto, sobre texto de algún empoderamiento de minorías, también me parece que es un tema importante de no perder de vista. Y finalmente, a nivel institucional u organizativo, una suerte de preponderancia de este Poder Judicial que es el encargado de analizar los principios, hacer la ponderación y establecer esta justicia individual frente, por ejemplo, a otro componente básico de la democracia constitucional que es el Poder Legislativo, encargado de hacer las reglas, que como bien mencionó el maestro Aragón, realizan normativamente los mandatos constitucionales y a veces pues no necesariamente entendida su labor. Y creo que eso puede terminar derivando en un peligro que el maestro mencionaba, que es el activismo jurisdiccional. Y claro, ese activismo que pretende pues alterar el sistema de fuentes, que a veces pretende sustituir en una afectación de la separación de poderes, me parece que es un factor importante, digamos, de reconocer y tratar de una u otra manera de superar. En el Perú, yo creo que en los últimos años hemos sido testigos de una situación así, donde a veces parecería que hay un juez Hércules, ¿no? Que es el único que realiza un control, pero se olvida el respeto que también exige esta necesidad de, por ejemplo, de respetar los fueros políticos, obviamente que jamás van a estar controlados, pero sí requieren una pauta de control a veces diferenciada, ¿no? No se le puede pedir un estándar de debido proceso jurisdiccional a un parlamento cuando da una ley, ¿no? Porque muchas veces los estándares tienen que ser, digamos, directamente vinculados a la naturaleza de la actividad que se tiene. Y eso me parece muy importante porque, por ejemplo, se ha llegado a veces a una pretendida sustitución, ¿no? De las famosas y siempre polémicas sentencias estructurales, ¿no? Que por cierto yo no dudo bajo ningún concepto la perspectiva que cada magistrado pueda tener sobre el particular, porque al final son posiciones jurídicas que se asumen, pero sí creo que, por ejemplo, habría que reflexionarlas un poco más, ¿no? Porque en el fondo una sentencia estructural lo que termina haciendo es muchas veces sustituir al decisor político. Y como bien lo mencionaba el maestro en una de las anécdotas que comentaba, ¿no? O sea, si alguien pretende hacer cambios sociales, tal vez el rol no está necesariamente en una corte jurisdiccional, sino en una actividad política, que es precisamente ese canal por el cual se deberían precisamente viabilizar o canalizar todos aquellos esfuerzos que procuran una mejora en la realidad política y social. Yo creo que el rol de un tribunal constitucional, y en eso comparto plenamente lo que nos ha mencionado el maestro Aragón Reyes, es garantizar la Constitución.
Y si hay algunos aspectos que obviamente uno, en su sentido común, en su sentido cívico, en su sentido jurisdiccional como magistrado, advierte que pueden ser motivo de una reflexión, yo creo que siempre es importante tener ahí un poco de, ¿no?, ese famoso self-restraint, ¿no?, esa autolimitación, de entender que la dinámica democrática se consolida precisamente dejando que los cauces se canalicen por las instituciones que la propia democracia establece. El poder legislativo, obviamente, afectado por muchos problemas, ¿no?, la proliferación de partidos, los conflictos políticos bastante marcados, tensos, ¿no?, muchas veces actos de corrupción también, porque eso es una realidad. Lamentablemente llevan pues a un descrédito donde uno termina no diferenciando las personas equivocadas de la justificación constitucional de las instituciones. Entonces uno confunde los titulares o los actores con las instituciones y ahí viene un problema. Y como se mencionaba en la conferencia, las instituciones son al final el soporte de todo el sistema constitucional y la democracia. Y claro, eso requiere pues muchas veces una reflexión respecto del rol de los partidos, la propia concepción que la ciudadanía tiene hasta del mandato representativo en general. Pero lo que sí creo es que no se puede cegarse frente a esa problemática, ¿no? En América Latina, en el Perú, hemos tenido pues una suerte, yo le llamo una suerte de fagocitación, ¿no?, del poder jurisdiccional que no ha dejado en mucho al poder político realizar su propia dinámica. Entonces, claro, cuando hay situaciones que en la esfera política no se pueden resolver, terminan judicializadas. Entonces, al final terminan los jueces constitucionales forzados a pronunciarse sobre decisiones políticas, por ejemplo, de una incapacidad moral presidencial o de una inhabilitación, que muchas veces, si bien es cierto, están en la propia dinámica constitucional, creo que el cauce es otro, porque la lógica de la legitimidad se necesariamente viabiliza por el Congreso. En ese sentido, a mí me parece muy interesante la posición que este Tribunal Constitucional actual, que tengo el honor de conformar, marcó en una sentencia del año 2023, me parece, o 2022, 23, donde un poco me parece que agarró el toro por las astas, ¿no? O sea, no necesariamente compartiendo todos los magistrados esa posición, pero sí poniendo un tema que en el Perú en los últimos años había prácticamente olvidado, ¿no?, que es el famoso tema de las cuestiones políticas no justiciables. El tribunal reconoció que es un concepto que había que afrontar, lo que no significa que no sea controlable. Tal vez lo que hay que hacer es buscar los mecanismos de control específicamente acotados para ese tipo de situaciones que están en la propia Constitución. Alguna vez en clase, claro, uno piensa que esta lógica jurisdiccional entra en controlar todo. Y claro, algún alumno pregunta, profesor, ¿se puede poner un proceso de amparo por un ciudadano que tenga mejor currículo de una persona nombrada de ministro? Eso es una cosa inaceptable porque al final es una decisión discrecional, entonces no necesariamente todo es controlable en la jurisdicción. Y eso es un factor que, claro, es un ejemplo pequeño, pero sí creo que no se puede dejar de tener en cuenta que esta lógica de la Constitución, norma jurídica, pero también un instrumento político, tiene una dimensión política que es absolutamente importante, en mi opinión, de reflexionar un poco más y no simplemente no verla dentro de esa concepción tripartita que el maestro Aragón marcó en su momento como uno de los principales propulsores de esa dinámica integral. Entonces, a mí no me queda más que simplemente saludar al maestro, agradecerle siempre su sapiencia, su sabiduría, y creo que siempre es reconfortante, ¿no?, ver que por más que hayan diferencias en las distancias, a veces se comparten muchas de sus posiciones, y el esfuerzo que hace un magistrado creo que es muchas veces esa lógica que me parece importante. Nosotros somos garantes de la Constitución. Nosotros no somos constituyentes, nosotros creo que tenemos que ser sumamente responsables en una autolimitación de nuestro rol, y que a veces puede ser muy atractivo ir un paso más allá, pero siempre creo que hay que pensar lo preocupante y las consecuencias que eso puede tener justamente para la institución de la que formamos parte con mucha humildad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al magistrado Hernández Chávez por sus importantes comentarios. Enseguida, entonces, tengo el gusto y el honor de dejar en el uso de la palabra al magistrado César Ochoa Cardich, director general del Centro de Estudios Constitucionales, y todo hay que decirlo, impulsor de la conferencia del día de hoy, que ha tenido además una acogida sumamente importante. Magistrado Ochoa, le dejo en el uso de la palabra. Adelante. Buenos días
a todos y todas. Aquí tenemos el gran honor de compartir este panel con el magistrado emérito del Tribunal Constitucional de España, don Manuel Aragón Rey. Yo quería aprovechar su ponencia sobre el tema de la democracia constitucional para presentar algunas reflexiones muy breves y pedirle su opinión al maestro Aragón sobre el sistema español o desde el punto de vista del derecho comparado. El tema, la reforma constitucional y la rigidez constitucional y el control que pueden ejercer, si es el caso, los tribunales constitucionales sobre esta reforma. En el Perú tenemos el artículo 206. Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso, con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum, es decir, por la vía parlamentaria, pero finalmente quien decide es el soberano, democráticamente mediante el referéndum. Hasta esa parte, pareciera que no hay problema desde el punto de vista de que si se ha juridificado o no el poder constituyente, en términos del profesor Aragón, ¿no? Cuando él comenta el artículo de la Constitución española sobre la reforma de la Constitución. Pero, ojo, no todo tampoco es tan claro. Toda reforma constitucional, y ya hay la discrepancia, por lo menos en mi caso, se trata de una reforma parcial o también incluye una reforma total de la Constitución. Y la segunda parte de este artículo 206. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable en cada caso superior a los 2/3 del número legal del Congreso. Es decir, una mayoría cualificada, como se dice. Consenso, bueno, no se vamos a entender como unanimidad, que es imposible, pero sí como una mayoría cualificada. Entonces, ¿se mantiene o no se mantiene la rigidez constitucional? En el caso peruano, no tengo aquí un cuadrito con el tema, un cuadro para presentarles todas las reformas constitucionales que se han venido operando. Pero lo cierto es que más que la regla, se ha aplicado la excepción. Es decir, puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas y con mayoría cualificada de 2/3 del número legal de congresistas, superior a los 2/3. Entonces, ¿qué ocurre? ¿O qué podría ocurrir? Hipotéticamente. Que bueno, finalmente no es el poder constituyente del pueblo el que decide la reforma constitucional, sino los congresistas. ¿Y qué pasaría si en la práctica esto es un mero formalismo y es un fast track? Se ponen de acuerdo rápidamente en 2 legislaturas ordinarias sucesivas y reforma la Constitución. Por ejemplo, en el Perú hemos tenido el restablecimiento del bicameralismo sin referéndum, vía este mecanismo que podríamos llamar la excepción que confirma la regla. Mecanismo que en la práctica es el que más se utiliza en el Perú para la reforma constitucional. Entonces surge otro tema importante: el control constitucional de las reformas constitucionales. Tuvimos un caso, no voy a abundar sobre ello en este pleno, donde abordamos el tema.
Y yo le pregunto al maestro Araúz su opinión doctrinaria. ¿Hasta dónde es posible ese control de las reformas constitucionales, ese control jurisdiccional que pueden desarrollar los tribunales constitucionales? Solamente sobre el procedimiento. Asumimos que hay límites a la reforma constitucional, límites no solo de procedimientos, sino límites materiales. En alguna sentencia del Tribunal Constitucional peruano se ha asumido, no de este pleno, pero sí del tribunal, que sí hay límites materiales, por ejemplo, la separación de poderes. Otros en la doctrina y en la jurisprudencia se refieren como límite a el núcleo de identidad de una constitución. Pero también genera dudas. Por ejemplo, en España, podría ser parte de ese núcleo de identidad de la Constitución la monarquía parlamentaria, o podría, vía reforma constitucional aprobada por referéndum y siguiendo el procedimiento que prevé el artículo 168 de la Constitución española, cambiar a república. ¿O se trataría esto de una vulneración a la Constitución, que no podría ser objeto de reforma? ¿Hasta dónde va ese control? Y tema que está en la actualidad por reformas constitucionales que a veces van más allá del tema de la identidad de la Constitución, que puede ser discutible o no. Por ejemplo, si una reforma constitucional termina vulnerando la independencia del Poder Judicial. Tema que está en debate en América Latina. Sabemos el caso de un país que en este momento debate ese tema. Esa era mi pregunta, sobre esta democracia con apellido, de la democracia constitucional y la posibilidad del control constitucional de las reformas constitucionales. Quería su opinión, maestro Araúz. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Ochoa. Adelante, por favor, profesor Manuel Aragón. Bueno, primero, muchas gracias por las amables palabras que han tenido sobre mí, por el recuerdo, por el magistrado Hernández de mi librito de hace tantos años y muchísimas gracias. Yo tengo ahora, María Candelaria, y lo expongo a su consideración como coordinadora de este evento, un problema. Me han suscitado ambos magistrados cuestiones absolutamente importantes. Y claro, tampoco yo puedo abusar del tiempo que ustedes tengan previsto que dure este acto, tanto ustedes mismos que están ahí, como la audiencia, que creo que hay audiencia virtual bastante. Entonces, yo le ruego que me aclare, señora moderadora y antigua alumna, que me aclare de qué tiempo máximo, no quiero exagerar. Yo no tengo prisa, yo estoy aquí muy a gusto en mi casa. Ahora son en España las 7 menos 10 de la tarde, por tanto ni siquiera hora de cenar todavía. Pero que me diga más o menos el tiempo que debo utilizar. Bien, muchísimas gracias. Para mí realmente ese es un compromiso es realmente un compromiso. Bien, ¿qué le parece si 8 minutos, pero quedamos con el compromiso y ahí podemos tejer algo para el futuro de una próxima conferencia y así ya todos ganamos, creo. Profesor Aragón, entonces, si le parece bien, 8 minutos y con el compromiso de que tejemos una segunda conferencia. Adelante. Pero sin dictadura de tiempo, 8 minutos con una ampliación para el profesor. Bien, Bueno, gracias. pongamos 10. Pongamos 10. Bueno, una ampliación Perfecto. moderada. Voy a tener que ser muy telegráfico. Comienzo por las observaciones, la intervención del magistrado Hernández. Yo
sí, algo he dicho en mi conferencia sobre el activismo jurisdiccional, que lo critico, pero puedo brevemente decir algo más, porque estoy de acuerdo con él. La independencia de los tribunales constitucionales, insisto, significa su sometimiento a la Constitución. Pero su sometimiento a la Constitución significa el respeto por el ámbito de competencia que tienen los demás poderes constituidos. El tribunal no puede suplantar al poder constituyente, es obvio, pero tampoco el tribunal debe suplantar al legislador. Debe anular su producción cuando es inconstitucional, por supuesto, para eso está. Lo que no puede es sustituir al legislador por opciones legislativas del propio tribunal. No, ya lo dije antes. El tribunal tiene que respetar el pluralismo político y el legislador tiene un margen amplio, no total, obviamente, si no la Constitución no existiría, para desarrollar políticas distintas, según la mayoría electoral. Más todavía, yo siempre he defendido que cuando se encuentra el tribunal con una ley, indubio pro legislatorio. En caso de dudas, la ley debe valer. No, por eso, completamente de acuerdo. Es decir, la llamada judicialización de la política es un defecto si se entiende mal. Si se entiende que los problemas políticos deben resolverlos, pueden resolver los órganos jurisdiccionales. No. Los problemas políticos deben resolverse en la política. Ahora bien, cuando un problema político tiene entraña una decisión normativa que puede chocar claramente con la Constitución, obviamente el Tribunal Constitucional para eso está. Que a veces se acude en exceso al Tribunal Constitucional porque hay debilidad extrema en la utilización de los controles políticos, cierto, y eso no beneficia a los tribunales constitucionales. De ahí la prudencia que deben tener. No hacerse ninguna duda. Claro que sí. Sí. Por eso he dicho, no. El tribunal, cuando, por ejemplo, cuando salva una ley mediante una interpretación conforme, eso puede hacerlo siempre que esa interpretación pueda deducirse lógica y razonablemente de la ley, pero no porque le haga decir a la ley lo contrario de lo que ella dice. Entonces, anúlela si es inconstitucional. Y si no lo es, pero a usted le gusta poco, usted no está para que le guste mucho o poco, sino respete al legislador, ¿no? Eso coincidimos plenamente. A mí las desgracias, hablo de desgracias, bueno, de desgracias políticas y sociales, de algunas de esas tesis de llamado neoconstitucionalismo me merecen un altísimo reproche. Si no tomamos en serio la Constitución como norma jurídica y tomársela en serio, ser fieles guardianes de la misma y fieles guardianes de la misma también es garantizar el pluralismo y fieles guardianes de la misma también es no introducirse en funciones o competencias de otros poderes. Si queremos todo eso, eso es lo que hay que hacer. Lo otro, nunca. Por ejemplo, hablaba de las sentencias estructurales. Yo las he criticado públicamente, vamos, en algunos escritos, lo sabe María Candelaria. Claro que sí. No. El tribunal no es un agente de cambio social, por Dios. Esas sentencias, además de que están condenadas muchas veces a su ineficacia, muchas veces, aparte de eso, hace lo que un tribunal no debe hacer. Eso es tarea del legislador, de los poderes. Ahora bien, si se infringe la Constitución de manera clara, que el Tribunal Constitucional no puede contemporizar. Ahí la prudencia no es abstenerse, la prudencia es actuar. Pero lo que me ha planteado
el magistrado Ochoa, mire, les voy a contar que llevo ya años con este asunto. Fue objeto de mi discurso cuando recibí el doctorado honoris causa por la Universidad Externado de Colombia. He publicado varios artículos sobre ello, pero estoy confeccionando un libro, despacio, sobre los límites materiales de la reforma constitucional. Porque yo, respecto de mi libro de finales de los 80 y primeros de los 90, Constitución y Democracia, poco a poco he ido cambiando de criterio. Uno tiene el derecho también a ir madurando y a ir cambiando de criterio. Y yo sostengo desde hace tiempo que si no hay más constitución auténtica que la constitución democrática, como la reforma de la Constitución, incluso cuando se trata de una revisión total, hacer una Constitución casi nueva, vamos, tocar casi todos los preceptos. La reforma de la Constitución está para mantener la Constitución y no para destruirla, para adaptarla a nuevas necesidades. Es decir, para hacer Constitución, no para salirse de la Constitución, no para hacer una no Constitución. De manera que no son teóricamente lícitas aquellas reformas constitucionales que destruyen a la Constitución misma. ¿Qué es destruir la Constitución? La identidad, el núcleo, no, para mí la cosa es más sencilla. Bueno, es difícil, pero un poquito más sencilla. No es un problema de forma de gobierno. En España se puede reformar la Constitución por el 168 y convertirla en una república. No, no. ¿Por qué? Porque los límites a la reforma, los límites materiales, porque los límites procedimentales son simplemente una garantía de acuerdo con el Estado de Derecho, de veracidad, de la regularidad de la reforma. Los límites son solamente dos: la unidad de la nación y la democracia. La unidad de la nación impide que pueda reformarse la Constitución para crear una nación que ya no es una, sino varias naciones, donde la soberanía nacional ya ha desaparecido porque ya lo que es una pluralidad de soberanía. Por tanto, la confederación no puede ser obtenida mediante una reforma de la Constitución. La otra es la democracia. La democracia, pero la democracia en su sentido prístino. Los dos elementos básicos de la democracia: derechos fundamentales y división de poderes. Ya lo dijo el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Si esos dos elementos no están, no hay paz de constitución, no hay constitución. De la democracia, de los derechos fundamentales y de la separación de poderes, digamos, el contenido esencial de ambas estructuras. Por ejemplo, me hablaba de la independencia judicial. Obviamente, como la división de poder está unida inextricablemente al Estado de Derecho, se destruye el Estado de Derecho y por tanto se destruye la división de poderes si una reforma constitucional destruye la independencia de los jueces. Sin duda alguna. De ahí hay que dar un paso más. ¿Es controlable jurisdiccionalmente una reforma constitucional de ese calibre que destruyera la Constitución, que abandonara la Constitución? No que abandonara a una Constitución concreta, sino al concepto de Constitución en general. A la Constitución democrática, no hay otro. Claro que es controlable. En Colombia tienen en su Constitución previsto el control únicamente por el procedimental, ¿eh? para controlar si se ha seguido o no el procedimiento. Pero el propio Tribunal Constitucional colombiano en varias sentencias ya ha afirmado que también tiene que ser material, más o menos en la línea que yo le he dicho. Y esto no ocurre solo cuando hay constituciones como la alemana o la francesa o la portuguesa o la italiana que tienen cláusulas de intangibilidad. No, esto ocurre en toda constitución democrática, lo haya o no cláusulas de intangibilidad expresas. ¿Y quién es el llamado a ejercer esa función? El Tribunal Constitucional, sin duda alguna. Aunque no tuviese atribuido específicamente esa competencia. En España no la tiene atribuida específicamente en la Constitución o en la ley orgánica, pero ha de considerarse como un poder implícito necesariamente en su función, que es la de la protección de la Constitución.
ninguna duda. ¿Utilizando qué? Procedimentalmente la analogía, procedimientos para controlar la ley. Las analogías, como saben, perdón, las lagunas, como saben ustedes, se cubren a través de los principios generales y de la analogía. Y eso es lo que vengo sustentando hace tiempo. Y por último, para no pasarme de los 10 minutos, el problema de la participación del pueblo en referéndum. Cuando yo me refería en mi libro de hace ya tira de años a que en España el poder constituyente se había juridificado, no me arrepiento de eso, en el sentido en que decía que efectivamente la participación necesaria del pueblo para la revisión total de la Constitución del 168 había juridificado el poder constitucional. Pero es que aunque no participase el pueblo de modo definitivo, pongamos el caso, el pueblo participa de modo definitivo. ¿Eso qué quiere decir? Vox populi, vox Dei. No. Y dijo un historiador británico, a veces las naciones no mueren por débiles, sino por viles. El derecho es el deberse. Que en la realidad política, un día, por la voluntad popular manifestada en un referendo, se quiera abandonar la democracia, no nos legitima a los juristas a dar por buena en derecho esa solución, a considerarla jurídicamente legítima. El otro extremo, hay muchos países donde no hay referéndum para la reforma de la Constitución, sino mayorías muy cualificadas. ¿Eso qué significa? En primer lugar, que posiblemente ya es más difícil aceptar que en esos casos hay un poder constituyente juridificado. Con mayor motivo, el control, los límites a la reforma y el control jurisdiccional de la reforma. Pero insisto, aunque hubiera poder constituyente juridificado, porque actúa el referéndum en última instancia, ese poder constituyente juridificado lo es para reformar la Constitución. Lo es para ser fiel a la concepción que cualquier poder constituyente ha de tener sobre lo que la Constitución significa, no para destruir a lo que la Constitución significa, no para convertir una democracia en dictadura. Eso no debe hacerse y tiene que ser controlado por la jurisdicción constitucional, tenga o no atribuida expresamente una competencia sobre ello. He sido muy cortito, porque esto es un asunto de suma importancia. Y si un día ustedes quieren, yo tengo tiempo, y si no puedo, por vía esta telemática, y si pudiera, ojalá, pues viéndonos, yo tendría mucho gusto en tratar con ustedes largamente ese problema de los límites materiales en la reforma constitucional y del control jurisdiccional de la reforma constitucional. Ese es un gran tema. Y yo creo que ya María Candelaria ha cumplido con la restricción temporal. Muchísimas gracias. Le ofrezco una disculpa por, por Dios, el reducido por tiempo. Dios. Muchas gracias, y sobre todo le tomamos la palabra, profesor Aragón, para el debate en otra conferencia, como usted muy bien ha dicho, ya sea virtual o presencial, que sería magnífico para tenerlo aquí en Perú y debatir estos temas importantes. Bien, el Centro de Estudios Constitucionales es el órgano de apoyo académico y de investigación del Tribunal Constitucional. Uno de sus objetivos es fomentar el debate y conocimiento de temas constitucionales y el de difusión de su jurisprudencia. El día de hoy, con la magnífica conferencia pronunciada por el profesor Aragón Reyes y los comentarios de los magistrados Hernández Chávez y Ochoa Carlich, hemos cumplido este objetivo ciertamente con creces. Sin embargo, este objetivo no podría cumplirse plenamente sin la presencia de la ciudadanía que hoy día tiene a bien acompañarnos. En ese sentido, permítanme agradecer de manera especial a las más de 448 personas que nos acompañan desde distintas ciudades del Perú, no solo de Lima, desde Trujillo, Cajamarca, Ayacucho, Cusco, Piura, Puno, Arequipa, entre otros.
Asimismo, quisiera agradecer la participación de los asesores y asesoras del Tribunal Constitucional que el día de hoy están presentes con nosotros y a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales del Tribunal Constitucional. También permítanme agradecer al director ejecutivo del Centro de Estudios Constitucionales, el profesor Manuel Sosa Sacio, que también el día de hoy se encuentra con nosotros aquí. Para finalizar esta conferencia, quisiera invitarles al conversatorio y presentación del libro Regímenes Políticos Contemporáneos en homenaje a Pedro Planas, que se realizará el 12 de febrero en modalidad presencial y virtual. Debo precisar y agradecer a su vez que las inscripciones en la modalidad presencial se han agotado nada más presentar la convocatoria. Por tanto, les invitamos a participar en la modalidad virtual. Con estas palabras quisiera, antes de concluir, reiterar nuestro agradecimiento especial al profesor Manuel Aragón por aceptar la invitación que en su momento le cursara el magistrado Ochoa Cárdiz, agradecer también la participación del magistrado Ochoa Cárdiz y del magistrado Hernández por el día de hoy. Muchísimas gracias. Con todos y con todas, este evento académico ha concluido. Gracias.